Hola, soy el padre Néstor Briceño y en medio del dolor que estamos viviendo en Venezuela a una semana de la tragedia del terremoto, de los dos terremotos que ha tenido muchísimas víctimas, pues no podemos dejar de unirnos también al dolor que hoy, 1 de julio del 2026, siente nuestra Iglesia Universal por el cisma causado por la Fraternidad Pío X. En pocos minutos quiero explicar, sobre todo para los feligreses de la parroquia La Transfiguración del Señor, en qué consiste este cisma, por qué se da y por qué es tan importante que nos unamos en oración para pedir al Señor misericordia por todo lo que significa. En primer lugar, vamos a explicar qué es la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Ellos mismos se definen en su página web como una asociación de sacerdotes católicos fundada por Monseñor Marcel Lefebvre en 1970. Dice, su objetivo esencial es la formación de buenos sacerdotes utilizando los medios que la Iglesia siempre ha empleado. El santo sacrificio de la misa, celebrado según el rito de siempre, la predicación de la fe y de la moral católicas, la dispensación de la gracia mediante los sacramentos de la Iglesia, la doctrina católica extraída de las mejores fuentes, la vida común en la caridad y la oración. Bien, queridos hermanos, si nosotros nos detenemos pues a leer esto y nos detenemos con cuidado a desentrañar lo que está aquí, pues afirman que defienden ese rito que siempre se ha usado en la iglesia para celebrar la misa. Sin embargo, yo creo que debemos ser muy honestos. La Eucaristía ha sufrido a lo largo de sus años distintas modificaciones y no es sino hasta 1570. Estamos hablando cuando se realiza el Concilio de Trento, que puso en orden algunas cosas dentro de la Iglesia como una respuesta a la reforma que se estaba llevando adelante por Lutero. Pues es hasta 1570 cuando surge ese misal tridentino o misal tradicional. A lo largo de los 1570 años anteriores hubo diversas modificaciones. Modificaciones, algunas pues un poco más sustanciales, como las que ocurren en los siglos cuarto y quinto, que le va dando estructura a la Eucaristía que hoy conocemos, modificaciones también un poco más leves, como aquellas que se llevan adelante en los siglos posteriores. Ahora, decir que el rito de siempre es el del misal de 1570, bueno, pudiéramos decir que es el rito de los últimos 450 años, pero el de siempre sería un poco exagerado. Ahora bien, esta, digamos, negación a celebrar la misa según el misal de porque también es santo, Pablo VI, pues es negarse a ir en contra de el Vaticano II. Por eso quisiera que nos detuviéramos a ver cuáles son las verdaderas razones y aquello que critica pues estos sacerdotes del Vaticano II. Y podemos ver con claridad que esas negaciones van a estar basadas en tres aspectos. El primer aspecto va a ser la libertad religiosa que en la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II se afirma. Es decir, hay una libertad para cada persona que se mueve en distintas comunidades, una libertad social, una libertad civil en materia religiosa. Lefebvre pues entiende esto y sus seguidores entienden esto como si la iglesia se alejara de su vocación de ser misioneros. Y no, la iglesia no se está alejando de eso, pero está respetando profundamente la libertad de conciencia de cada persona. Eso es lo primero. Lo segundo es que la iglesia deja de ser una monarquía
en el Concilio Vaticano II, pasa a ser algo colegial, como fue en los principios de la Iglesia, pero luego, pues en el siglo cuarto, quinto, en adelante, sobre todo en la Edad Media, pues cada obispo se iba constituyendo como un señor feudal, sujetos a la obediencia al Papa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede allí? Bueno, pues el Vaticano II presenta que no, que hay una colegialidad, que cada uno no puede actuar como quiere, sino que estamos llamados a actuar en conjunto, ¿no? Los obispos llamados a actuar en conjunto, los sacerdotes actuamos de acuerdo y el resto del pueblo de Dios de acuerdo a aquello que los obispos como colegio van discerniendo, que es la voluntad del Espíritu Santo. Y eso implica que la iglesia pues se encuentra en ese concilio que hoy en día pues llamamos sinodalidad. Bien, resulta ser que Lefebvre está en contra de esto. Ahora, es interesante, muy interesante, que aquellos que van defendiendo de alguna manera ese estatus piramidal de la iglesia, ese estatus piramidal, pues terminan desobedeciendo a la cabeza de la pirámide, que es el Papa, el mismo Pedro. Es interesante porque entonces, en virtud de la defensa, pues de un principio de piramidalidad, un principio de monarquía, de obediencia sujeta pues al obispo y el obispo al papa, pues entonces se rompe esto, ¿no? Y el tercer factor sería el ecumenismo, es decir, ese principio en el que estamos llamados como iglesia a estar reunidos todos bajo un mismo pastor, que es Pedro, y buscar con las iglesias cristianas hermanas, pues aquellos factores que pueden ayudarnos a entendernos para unirnos en Cristo Jesús. Lefebvre sentía la necesidad de tener obispos que estuvieran de acuerdo a su planteamiento y sí, ciertamente la necesidad de brindar obispos a ciertas regiones pues de la tierra. En lugar de solicitarlo al Papa Juan Pablo II, entonces él decide unilateralmente ordenar obispos. Esto ocurre en el año 1988. Ya estaba vigente el Código de Derecho Canónico de 1983, el mismo código que está vigente en este momento, y podemos leer en el canon 1300 87, lo siguiente. El obispo que confiere a alguien la consagración episcopal sin mandato pontificio, así como el que recibe de él la consagración, incurren en excomunión late sentencia reservada a la sede apostólica. ¿Qué quiere decir esto? Que si un obispo, sin mandato del Papa, ordena a un sacerdote como obispo, entonces está incurriendo en una excomunión que es inmediata y esa excomunión, la puede levantar solamente la Santa Sede. Pues eso ocurrió en 1988 y con muchísimo dolor, pues se fractura la iglesia entre esta fraternidad San Pío X y la Iglesia Católica y Roma. Transcurre el tiempo y el Papa Benedicto XVI lucha por atraer nuevamente a esta fraternidad al seno de la Iglesia. El Papa entonces, en el año 2009, levanta la excomunión, esto es importante, la excomunión a aquellos que pertenecen a la fraternidad San Pío X. La levanta para pues, a los obispos y a aquellos pues, que habían incurrido en esta excomunión, ¿no? Mm, ¿Qué sucede? Fíjense que hay también otro documento donde se explica que
Una persona que participa de la Eucaristía en latín, de espaldas, eh, o que participaba antes de este levantamiento de la excomunión en latín y espaldas, que celebra el grupo, la Fraternidad San Pío X, pues si no lo hacía con ánimo de entrar en una excomunión con Roma, es decir, en un conflicto con Roma, no estaba en excomunión, ¿no? Si lo hacía porque, bueno, no había más remedio, no podía, pues, celebrar misa ese domingo en otro lado, o entró allí, no se dio cuenta y al final fue que se dio cuenta que estaba, no había ningún problema. El problema resultante era cuando había una ruptura que la persona lo hacía por desobediencia a Roma. Aunque, fíjense que aunque el Papa Benedicto en 2009 les quita la excomunión, no les permite celebrar ni la Eucaristía ni confesar. Ahora, el Papa Francisco, en el año de la misericordia, les va a dar autorización a estos sacerdotes y a estos obispos de San Pío X, de la fraternidad, a confesar válidamente, lícitamente. En ese proceso, pues, entran en diálogo. Al año siguiente, le permite a los sacerdotes celebrar matrimonios, le permite celebrar la Eucaristía, pero celebrar la Eucaristía en lengua vernácula, es decir, en un lenguaje normal, volteados hacia el pueblo, celebrando con el misal de San Pablo VI. Hacia el año 2020, el Papa Francisco también pues saca un documento donde prohíbe la celebración del rito del misal de 1570 en latín, precisamente para ayudar pues a esta fraternidad a formar parte de toda la iglesia. A principios del año 2026, la fraternidad San Pío X hace pública la decisión de ordenar obispos sin la autorización del Papa León XIV. Para que sepamos cómo es esta cuestión de la ordenación de los obispos. Los obispos se ordenan para un territorio, para atender un territorio, no para atender una comunidad religiosa. Por ejemplo, los jesuitas no tienen obispos de ellos. Hay jesuitas que son obispos, pero al ser nombrados obispos, pues aunque no se separan de la congregación como tal, ¿verdad? Porque siguen siendo jesuitas, pero están al servicio de la Iglesia Universal y están al servicio de la misión que le has confiado el Papa, una misión de un pueblo territorial. Entonces, son los nuncios los que hacen la investigación, los que proponen, reciben las propuestas para los candidatos de obispo y después, pues los nuncios pasan la terna o el número que sea a el Vaticano y bueno, pues la oficina que ocupaba anteriormente Robert Prevost, antes de ser León XIV, pues era la que decide, bueno, miren, este es el que le vamos a presentar al Papa para que el Papa nombre. Y el Papa, pues, nombra a esa persona. Es decir, hay todo un estudio de toda la iglesia para llegar al nombramiento de un obispo. No es que un obispo llegue y dice, mira, yo quiero que fulanito sea obispo por las razones que sean. Y entonces ya directamente el Papa dice, sí, este va a ser. O el obispo dice, mira, yo quiero que este sea obispo y yo lo ordeno. No, no, es todo un proceso de discernimiento en distintos niveles para llegar a esa decisión. Entonces, claro, estos obispos que presentan
a sus hermanos de la Fraternidad San Pío X, lo normal es que lo hubieran presentado, estos hermanos lo hubieran presentado al- a los nuncios de los distintos lugares donde están estos desarrollando su ministerio, y pues ya la iglesia vería si los ordena o no los ordena obispo, pues en la persona del Papa, que es el que da la última palabra. El Papa en 2 ocasiones pues manifestó su dolor ante la posibilidad de esta fractura y pidió encarecidamente a los obispos de la Fraternidad San Pío X que echaran para atrás esta decisión de ordenar nuevos obispos. Y hoy, 1 de julio, pues lamentablemente han decidido esta ordenación y la han llevado adelante. Yo creo que es un dolor muy grande. Se han pues ordenado 4 obispos de manera ilícita, es decir, pues que no está permitido, y eso causa la excomunión inmediata de los obispos que han ordenado y de los 4 que han sido ordenados. Esto, queridos hermanos, tal vez con mucho detalle, pero es que he querido que comprendamos la situación. Esto es un desafío directo a la iglesia. Y es un desafío directo ante la paternidad, pues, de un papa que ha pedido eh, regresar a la iglesia, regresar, pues, a la comunión. Y es una afrenta ante un proceso que realmente se ha tratado de eso, de incorporar a estos hermanos a la iglesia. Así que, queridos hermanos, yo sé que tenemos muchísimo dolor también en nuestros corazones por las pérdidas de tantos hombres, mujeres, familias, niños, pues por el terremoto o los terremotos del 24 de junio pasado. Pero también llora hoy nuestro corazón, una semana después, por este cisma dentro de nuestra iglesia. Se calcula que más de 1 millón de personas se ve afectada por esta decisión. Y se calcula pues que este millón de personas también sufrirá. ¿Y por qué decimos que 1 millón de personas? Bueno, porque estos obispos tienen a su cargo sacerdotes, estos sacerdotes del movimiento, pues, o de la fraternidad. San Pío X tienen a su cargo parroquias o distintas cosas que empiezan entonces a ser cismáticas nuevamente. Es la segunda vez en la historia en la que este grupo fundado por Monseñor Lefebvre, pues rompe la comunión en la iglesia. Oremos, oremos como ora Jesús para que seamos una sola iglesia, uno en Él, como el Padre, el Espíritu Santo y el mismo Cristo son uno. Bueno, en oración, pues yo me despido y pidamos al Señor misericordia y piedad por todos nosotros. Que así sea.